Bueno, como comenté, hoy vamos a trabajar los mercados de renta fija, ¿no? Y habíamos comentado que los mercados de renta fija eran mercados de contratos a tiempo determinado, ¿eh? Y de hecho la definición que yo normalmente uso es que es un contrato que permite anticipar flujos en un mercado, ¿eh? Porque hay flujos ciertos que compensan la incertidumbre, ¿no? Y de hecho el instrumento de renta fija normalmente tiene menos incertidumbre el, que los otros tipos de instrumentos, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay que entender una cosa, que compensar no significa eliminar, ¿ok? O sea, siempre existe la incertidumbre es un fenómeno ineradicable, ¿ok? Pero tampoco es riesgo, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? ¿Ok? Y ¿cómo se llama? La lógica del instrumento de renta fija es que yo entrego algo hoy, ¿ok? Y ese algo puede ser una moneda o puede ser una mercancía, y de hecho las monedas son mercancías originalmente, ¿ok? A cambio de que en un determinado plazo, o sea, al transcurrir un determinado tiempo, ¿ok? A mí me devuelven otro flujo, que es o otra moneda o otra mercancía, ¿ok? O sea, eso es lo que me devuelven. Y normalmente se evalúan con tasas de interés debido a que el interés es la prima que se paga por el paso del tiempo. Bien. Y aquí volvemos sobre la definición de la tasa de interés. Este, la tasa de interés tiene dos acepciones, ¿no? O sea, o es, ¿ok?, el valor de uso del dinero, ¿ok?, no el precio, sino el valor de uso del dinero, o sea, el canon de arrendamiento del dinero, o es la prima que se paga por el tiempo, ¿ok? De hecho, sin tiempo no puede existir tasa de interés, ¿ok? Por lo cual la tasa de interés está profundamente relacionada a el factor capital y a la teoría de ese factor de capital, ¿ok? Y estos instrumentos de renta fija son de corto y de largo plazo, ¿ok? Este, y hay unos conceptos que tenemos que tener bien claros. Por ejemplo, en primer lugar, al vencimiento lo vamos a llamar maduración, en inglés maduration, ¿ok? Y eso siempre se va a medir en términos de años, y todo en finanzas se mide en términos anuales, ¿ok? Y el otro concepto es la duración, que lo vamos a aprender en la clase de hoy, que es lo que consiste en el periodo de recuperación de la inversión del bono, que también se mide en términos anuales, ¿ok? Y el otro elemento que tenemos que aprender es la palabra cupón, en inglés se escribe coupon, ¿ok? Y eso es la tasa nominal del bono o del instrumento de renta fija, ¿ok? Y siempre se mide en términos anuales, ¿ok? En los mercados no existen esas cosas como tasa semanal capitalizable diaria, ni tasa quincenal capitalizable bimensual, ¿ok? Eso no existe, ¿ok? Porque eh, en los mercados financieros normalmente las tasas siempre son anuales, y en el caso de los bonos se enuncian en su forma de pago, ¿no? Por ejemplo, se dice que un bono puede tener una tasa de interés de cupón del 8% anual, pagadera semestral, ¿ok? Y se abrevia 8% APS, ¿ok? Y si lo queremos decir en inglés, se dice 8% payable biannual, ¿ok? Ese biannual le falta una N, ¿ok? Entonces es 8% APB. ¿Ok? En inglés es APB, en castellano es este, eh, ¿cómo se llama? APS. ¿Ok? Estamos. Esto es la figura de un bono cuando se emitían en físico. ¿Ok? Fíjense que esto es un bono de $100. ¿Ok? La tasa nominal de este bono es 2,7 octavos. ¿Ok? 2,7 octavos. Y estos son los cupones, ¿no? O sea que esto es la cuponera, ¿ok? Y esta es la faz del bono, ¿no? La cara del bono, donde están las características este, que destacan ese bono, pues, su fecha de vencimiento, el cupón, cómo se paga ese cupón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la característica operativa del bono, ¿ok? Y los bonos nos van a abrir la puerta a una nueva forma de definición
del tiempo, ¿ok? O del concepto de maduración de los instrumentos, ¿ok? De hecho, el corto plazo es el mercado de letras, ¿ok? En inglés bill, ¿ok? Y ese mercado es un mercado cuya maduración es menor a los 2 años. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el corto plazo era un año? Aquí ya el corto plazo pasa a ser 2 años. ¿Ok? O sea, es el mercado de letras. ¿Ok? Las letras generalmente son cero cupones, generalmente. Sin embargo, hay letras con cupón. ¿Ok? Y después vienen las notas, ¿ok? Cuya maduración está comprendida entre 2 y 5 años, entre 2 y 7 y 10 años. Nosotros podríamos llamar a eso mediano plazo, ¿ok? Y por último, el mercado de bonos, ¿ok? Que es el mercado de los instrumentos que tienen vencimiento superior a los 10 años, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de un largo plazo, ¿ok? Las notas y los bonos generalmente son instrumentos con cupones, generalmente, ¿ok? Eso no impide que exista una nota o un bono cero cupón, ¿ok? Igual que tampoco impide que exista una letra con cupones, ¿ok? Sin embargo, son casos extraños, ¿ok? Aunque se presentan en el mercado, ¿ok? Entonces, eso con respecto al tiempo, ¿ok? Las bases de cálculo, como habíamos aprendido cuando hablamos del tiempo en economía y finanzas, son cuatro. Base 30 360, que también se le llama año comercial o año bancario, ¿ok? Que es la más frecuente de las bases en finanzas, ¿ok? El año corriente, que corresponde al año oficial de 365 días cuando no es bisiesto y 366 cuando es bisiesto. Y habíamos comentado cuando hablamos de eso del tiempo que el, cuando el año es bisiesto se usa 366 y cuando el año no es bisiesto se usa 365. ¿Ok? Y que los meses se usan tal cual son. O sea que si febrero tiene 28 se le colocan 28 días. Si tiene 29 se le colocan 29 días. Los meses que tienen 30 como el mes de abril, el mes de junio, el mes de septiembre, ¿ok? El mes de noviembre se le colocan 30 y los meses que tienen 31 como es el caso de enero, eh, marzo, mayo, ¿ok? Julio, agosto, octubre y diciembre, se le colocan los 31 días, ¿no? O sea que se usa los meses tal cual son y el año tal cual es, ¿ok? O sea que cuando es bisiesto se usa 366. ¿Ok? Y hay dos bases combinadas, una base que se llama la 30 corriente, que usa los meses todos en 30, ¿ok? Y el año este, en 365 y 366, dependiendo si es bisiesto o no, ¿ok? Y la base corriente 360, ¿ok? Que pone los meses tal cual son, ¿ok? Y el año únicamente 360, ¿no? Y creo que había comentado, si no lo digo una vez, que los bonos que se emitían en Venezuela en bolívares usan esta base, la base corriente 360, ¿ok? Por lo cual, cuando se hacen los cálculos de los bonos venezolanos, ya no funcionan las calculadoras financieras, hay que hacerlo en Excel, ¿ok? O hay que hacerlo a mano y usar esta base. ¿Ok? Las calculadoras normalmente usan base 30 360, ¿no? Y algunas muy especializadas te permiten usar base corriente, ¿ok? Pero son calculadoras muy especializadas. ¿Ok? Ok, comentamos en la clase pasada que el cero cupón era el caso básico. ¿Ok? En ese caso básico no hay un interés explícito, sino que el interés surge del cálculo de la fórmula que tenemos allá abajo. ¿Ok? Y se supone que uno compra un determinado precio y que uno recupera un determinado monto, bien sea cuando uno vende el instrumento o cuando uno lo cobra, a ese monto lo llamamos B o valor de venta o valor nominal o valor final. ¿Ok?
Por lo cual, el rendimiento es ese valor final entre el precio menos uno multiplicado por 360 entre n. Yo aquí estoy usando base 30360 y los ejemplos que yo hago siempre en mis clases siempre están asociados a la base 30360 porque esa es la base más común en los cálculos. Sin embargo, si a ustedes les da curiosidad, bueno, cambien esto por 365, 366 y cambian la n por el número de días que corresponde en año corriente, ¿no? Y si quieren hacer las bases combinadas, igual, ¿ok? Hacen los cálculos, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la gráfica del cero cupón, o sea, yo en el momento cero, ¿ok? Que es el momento en el cual se liquida esta operación que se realizó en algún momento anterior, por ejemplo, esto se pudo realizar 2 días hábiles antes, ¿ok? Por lo cual este es el plazo spot, ¿ok? En el plazo spot yo pago el precio, ¿ok? Y al morir el bono, al madurar, ¿ok? Yo recibo el valor final, ¿ok? Y esta es la fórmula, como habíamos dicho. El rendimiento es valor entre precio menos uno multiplicado por 360 entre N, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que nosotros compramos un cero cupón a un precio de 95,3525. Lo compramos hoy, base 3360, y nos pagan 100% del vencimiento, que es dentro de 91 días. ¿Ok? Y la primera pregunta es cuánto rinde, ¿no? Después hay dos preguntas adicionales que están ahí mismo y las vamos a ir desarrollando. Entonces, en el primer caso, yo compré esto en algún momento, en el momento cero estoy pagando el precio que es 95,3525. ¿Ok? Y esto, por supuesto, significa que yo estoy pagando, si el bono tiene valor nominal 1.000.000, estoy pagando 953.525 dólares o bolívares. ¿Ok? Si el bono tiene valor 10.000, ¿ok? Yo estaría pagando 9.535,25 y así sucesivamente. Eso es lo que significa ese precio. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo calculo esto, divido 100 entre 95,3525, resto uno y multiplico por 360 entre 91 días y eso me da un rendimiento de 19,28%. ¿Ok? La segunda parte del ejercicio dice, supongamos que transcurren 30 días después de que se compre el instrumento y el rendimiento en el mercado en ese momento es 12% y nosotros lo queremos vender para que quien lo compre gane 12%, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué precio venderíamos? Y aquí el diagrama de flujo es así, ¿no? O sea, en el momento cero, que es el momento en el cual yo recibo el pago, ¿ok? Yo no sé cuánto es ese pago, que es el precio. ¿Ok? Al bono le quedan 61 días porque transcurrieron 30 de los 91 que tenía. ¿Ok? Y al final, quien compra este bono va a recibir el 100% del valor nominal. ¿Ok? Por lo cual, el precio debe ser el valor final entre uno más la tasa por el tiempo. ¿Ok? Y si yo sustituyo, eso sería 100 entre uno más 0,12, que es la tasa vigente en el mercado, ¿ya? Y lo multiplico por 61 días que le quedan al instrumento, lo divido por 360 y eso me dice que el instrumento debería ser vendido a un precio de 98,00718719372754. ¿Ok? Y yo pongo toda esa cantidad de decimales porque los necesito para hacer el cálculo financiero, debido a que yo no sé si este instrumento tiene valor nominal 100, si tiene valor nominal 1.000, si tiene valor nominal 10.000, si tiene valor nominal 100 millones. ¿Ok? Por eso que coloco todos los deseos. ¿Ok? Y bueno, y la tercera pregunta es, si nosotros compramos el bono en A y lo vendemos en B, ¿cuánto fue lo que de verdad nos rindió? ¿Ok? Entonces, recordemos que el precio de venta es este y que el precio de compra es este. ¿Ok? Entonces, el bono sería así. O sea, yo compro hoy a 95,3525, 30 días después lo vendo al precio de 98,0071, 87,19372,754. ¿Ok? Y entonces divido ese valor de rescate entre el precio, resto uno
y multiplico por 360 entre los 30 días que transcurren. ¿Ok? Y en ese caso, yo no gané 19,28, tampoco gané el 12 al cual lo vendí, yo gané 33,42, ¿no? Y esa es la razón por la cual, o mejor dicho, esa es la manera en la que un trader hace dinero con los instrumentos de renta fija, pues comprando cuando las tasas son altas y vendiendo cuando las tasas son bajas. ¿Ok? Y si se acuerdan, nosotros habíamos dicho eso cuando hablamos del ciclo, que dijimos que cuando la curva de rendimiento tiene pendiente negativa, uno tiene que comprar bonos de corto plazo, porque la siguiente curva debe ser una curva de rendimientos de pendiente positiva, lo cual redunda en que la tasa de interés de corto plazo va a caer. Y si yo compré cuando la tasa es alta y vendí cuando la tasa es baja, obtengo un rendimiento mucho mayor que el que me ofrecieron originalmente. ¿Ok? La otra cosa para la cual se usa el cero cupón es para tratar de determinar tasas efectivas de interés. ¿Ok? Y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a suponer que a mí me prestan a 90 días un monto de $100.000 a una tasa del 20%. ¿Ok? Y que si es así, el banquero en realidad no me va a dar nunca $100.000. ¿Ok? Yo soy el que le va a dar a él $100.000 dentro de 90 días. ¿Ok? Y él me va a entregar a mí el valor descontado. El valor descontado es el monto, que son los $100.000 que él me está prestando, por uno menos 0,20, la tasa de interés, que la usa como tasa de descuento, y lo multiplica por 90 días entre 360, ¿no? Por lo cual el banquero me entrega a mí, efectivamente, en el momento cero, $95.000, y yo quedo comprometido a entregarle a él dentro de 30 días, dentro de 90 días, 100.000. ¿Ok? Por lo cual yo tengo un cero cupón implícito, ¿ok? Con valor de rescate 100.000 y precio 95.000. ¿Ok? Y si calculo, eso me dice que el rendimiento de esa operación es 21,05, ¿no? O sea que la tasa efectiva de interés que me está cobrando el banquero no es 20, sino que es 21,05. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el otro uso que tiene el cero cupón? Cuando yo tengo un cero cupón con, o mejor dicho, cuando tengo un instrumento de renta fija que tiene un solo cupón, una letra con un solo cupón. ¿Ok? Acuérdense que habíamos dicho que las letras pueden tener cupones. ¿Ok? Esta es una de un solo cupón. ¿Ok? Que se paga el vencimiento, ¿no? Entonces, en este caso, el enunciado es así. Supongamos que tenemos una letra que compramos a un precio de 100, ¿ok? Hoy, y, esa letra, ¿ok? Paga 20% de interés, ¿ok? A, anual, ¿ok? Base 3360, ¿ok? Y la letra tiene un vencimiento dentro de 120 días, ¿no? ¿Ok? Entonces, si es así, ¿ok? El valor final ya no va a ser 100, sino que va a ser 100 más los intereses, ¿no? O sea, que va a ser 100 por uno más la tasa del cupón, que es 0,20, ¿ok? Por 120, 180 entre 360, por lo cual me van a entregar al final 110. ¿Ok? Entonces, la primera parte del ejercicio es calcular cuánto rinde eso, dado que yo estoy pagando un precio de 100. La segunda parte es cuánto rendiría si yo pagara un precio de 95. Y la tercera, cuánto rendiría si yo pagase un precio de 105. ¿Ok? Entonces, bueno, en el primer caso, ¿ok? Yo calculo 110, que es el valor final, entre 100 menos uno por 360 entre 180, y eso me dice que mi rendimiento es exactamente igual al cupón del bono, es decir, es 20%. ¿Ok? Si estoy en el segundo caso, ¿ok? Y el precio que yo estoy pagando es 95, ¿ok? O sea, yo no estoy pagando 1 millón por este bono, sino $950.000. ¿Ok? Entonces, yo estaría recibiendo 110 y estoy pagando 95. Resto uno y multiplico por 360 entre 180. ¿Ok? Y resulta que
lo que yo estoy cobrando, ¿ok? En realidad es 31,58%, o sea que estoy ganando mucho más que el cupón, ¿ok? Porque estoy comprando a descuento. ¿Ok? Y si por el contrario yo compro esto en 105, o sea, compro con primo, ¿ok? El rendimiento me da 9,52%, por lo cual a mí lo que me ocurre es que yo estoy ganando menos, o sea, mi rendimiento es menor, dado que el precio es mayor. ¿Ok? Entonces, por ahí podemos concluir previamente, ¿ok? Que cuando el precio es 100%, el rendimiento debe ser igual al cupón, y cuando el precio es menor al 100%, el rendimiento siempre debe ser mayor que el cupón. Y cuando el rendimiento es menor al 100%, o sea, es un descuento, el rendimiento, perdón, es una prima, cuando es mayor que el cupón, mayor que el 100%, el rendimiento debe ser menor que el cupón. ¿Ok? Y bueno, y ahí hay una cosa adicional. Como yo rescato el valor del instrumento el día que me lo pagan, entonces, en el caso del cero cupón, y solo en el caso del cero cupón, la maduración y la duración son iguales. ¿Ok? O sea que uno recupera la inversión en el momento en que se vende, ¿ok? O en el momento en que se liquida. ¿Ok? Ahí es cuando uno recupera la inversión. ¿Ok? Entonces, bueno, abrimos la cancha para los bonos con cupones y habíamos dicho que generalmente los bonos con cupones son bonos de largo plazo, ¿no? Entonces, un bono de largo plazo con cupones siempre tiene tres tasas de interés. La primera tasa de interés es el cupón, que como dijimos antes se enuncia en términos de tanto por ciento anual pagadero de determinada manera. ¿Ok? El rendimiento corriente, que es la tasa de los flujos de interés relacionados al precio que se paga por el bono. ¿Ok? Y el rendimiento al vencimiento, que es la tasa de los flujos, ¿ok?, recibidos por el bono desde que yo lo compro hasta el vencimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es eso, ¿no? ¿Ok? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que yo me compro un bono con una maduración a 5 años. ¿Ok? O sea que esto en realidad no es un bono sino una nota. ¿Ok? Con un cupón de intereses al 12% anual, pagadero semestral. ¿Ok? El bono es pagadero al vencimiento, amortiza capital al vencimiento, por lo cual eso se llama en terminología financiera un bono balloon, ¿ok? O un bono bullet, ¿ok? Así se le llama. ¿Ok? Y vamos a suponer que el precio es 100%, ¿no? Y nos solicitan que lo analicemos, ¿no? Ahora, para verlo así como de una manera muy particular, vamos a suponer que la fecha de emisión es el 30 de marzo del 2022, la fecha de vencimiento es el 30 de marzo del 2027, el cupón es 12% anual, pagadero semestral, y la forma de amortización es bullet, o sea, a vencimiento. ¿Ok? Entonces, con estos datos, yo puedo construir el cronograma de pagos del bono. ¿Ok? Y el cronograma de pagos del bono es así. O sea, este bono tiene 5 años, 10 semestres, ¿ok? Por lo cual coloco en la columna del tiempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 semestres. O sea, que son 5 años. ¿Ok? Y coloco los flujos, ¿no? Al inicio yo pago 100%, ¿ok? Y después voy a recibir los flujos de interés. Los flujos de interés son valor nominal por el cupón por el tiempo, es decir, 100% por 12% de interés, multiplicado por 180 días sobre la base de 360. Entonces yo recibo $6 semestrales, por lo cual el flujo mío va a ser $100 que yo pago, $6 que yo recibo en los semestres 1 al 9, y en el último semestre recibo también 6 de intereses, pero ahí me amortizan el bono, o sea que me pagan el valor nominal del bono que sí. ¿Ok? Entonces, este sería el cronograma de pago PayPal. ¿Ok? Si yo quiero probar, ¿ok?, eh, cuánto es la tasa de descuento del bono, ¿ok? Entonces, yo descuento los flujos, ¿ok? Vamos a suponer la tasa del 12%, que es la misma tasa del cupón, ¿ok?
y eso me da estos valores, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, si yo sumo estos valores, que todos están en el momento cero, o sea, este es el valor presente de $6 pagados dentro de un semestre al 12%. Estos son este es el valor presente de $6 pagados dentro de un año al 12% y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la sumatoria de estos valores me da 100, que es el precio, ¿ok? Lo cual ratifica que el valor presente de los flujos de caja siempre es el precio del instrumento financiero, ¿ok? Y bueno, y de aquí se deducen las tres tasas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si el cupón es 12% anual pagadero semestral, el cupón se enuncia 12% anual pagadero semestral, ¿ok? El rendimiento corriente se calcula con esta fórmula, ¿no? O sea, si yo digo que el rendimiento corriente es la relación entre el cupón y el precio, que fue como lo definimos, ¿ok? Entonces, si yo recibo 12% por cada 100 invertidos, ¿ok? Mi rendimiento corriente es 12%, ¿ok? Y el rendimiento al vencimiento es la tasa interna de retorno, ¿ok? Y la tasa interna de retorno es el valor presente de los flujos de caja descontado a esa tasa interna de retorno, pues, ¿ok? O sea, si ese valor me da exactamente el precio, esta es la tasa de rendimiento al vencimiento, que es 12%, ¿ok? Entonces, de hecho, ¿ok? Se está repitiendo lo mismo que pasaba en la conclusión de los del corto plazo, ¿no? Que cuando el precio es 100, el precio del cupón es exactamente igual, pues, o la tasa del cupón es la misma tasa de rendimiento, y en este caso es la misma tasa de rendimiento corriente y la misma tasa de rendimiento del vencimiento, que es la tasa interna de retorno, ¿ok? Y aquí hay que aclarar una cosa adicional, ¿no? Esta, en la tasa interna de retorno, es es un instrumento, ¿ok? Que solamente se utiliza para valorar flujos de caja, ¿ok? De tasa fija, ¿ok? O sea que yo no puedo usar la tasa interna de retorno, por ejemplo, para valorar una inversión que no sea tasa fija, ¿ok? O para valorar un proyecto que no sea tasa fija, ¿ok? Y eso es un error que normalmente se comete en finanzas, pero eso no se debe hacer, ¿ok? O sea, este es un instrumento que solamente se utiliza cuando la tasa del instrumento es fija, como es el caso de estos bonos que estamos empezando a estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, este Discúlpeme, es el ¿se puede caso. repetir esa parte? Sí, o sea, la tasa interna de retorno solamente sirve para estimar el rendimiento al vencimiento de un bono de tasa fija, ¿ok? Cuando el rendimiento, cuando el bono es de tasa variable, ¿ok? Ya yo no puedo usar la tasa interna de retorno, no tiene sentido matemático, ¿ok? Y cuando estoy valorando un proyecto, ¿ok? O una inversión cualquiera, ¿ok? No puedo usar tasa interna de retorno, porque la tasa interna de retorno supone que los flujos se reinvierten a la misma tasa a la cual se están recibiendo, ¿ok? Y en el caso de proyectos, ¿bien? En el caso de instrumentos de renta variable, ¿ok? Y el proyecto es un instrumento de renta variable, no los instrumentos a tasa variable, ¿ok? Ustedes no conocen la tasa, ¿ok? Por lo cual ustedes no pueden usar la tasa interna de retorno, ¿ok? O sea, eso es un absurdo financiero, eso no se hace, ¿ok? Pero se hace con mucha frecuencia, ¿ok? Entonces, bueno, este es el ejemplo que habíamos visto, ¿ok? Visto como cronograma como, como un diagrama de flujo dibujado, ¿ok? Aquí está el precio, aquí está el valor de rescate, aquí están los cupones, ¿ok? Y estos son los flujos de caja descontados, ¿ok? Y bueno, este bono rinde 12%, ¿ok? Y su cupón es 12%, ¿no? Porque su precio es 100, ¿ok? Ahora, cuando el rendimiento cambia, cambia el precio, ¿ok? Fíjense, supongamos que el rendimiento es 13, ¿no? Si el rendimiento es 13, estos descuentos yo no los puedo hacer al 12, ¿ok? Los tengo que hacer al 13, ¿ok? Si los hago al 13 me dan estos valores que son diferentes a los valores cuando yo hago el descuento a 12. Fíjense, aquí me está dando 5, 6, 3, 3, 8.
En el anterior me estaba dando 56604, ¿no? Porque estos son los valores presentes de los mismos flujos, pero descontados al 13%. ¿Ok? Y bueno, cuando yo sumo, eso me dice que el precio de un bono de tasa fija, ¿ok? Cuyo cupón es 12, ¿ok? Pero su rendimiento es 13, ¿ok? Debería tener un precio de 90,4056. ¿Ok? Ese es el precio que debería tener. ¿Ok? Entonces, este sería el diagrama de flujos, ¿ok? Este sería el cronograma de pago, ¿ok? Y así es como debería ser. ¿Ok? Ahora, si el rendimiento no es 13 ni es 12, sino que es 11, entonces los descuentos los voy a hacer al 11%, ¿no? Y también los descuentos al 11% me dan distintos. ¿Ok? Y si yo descuento cada uno de estos flujos al 11%, ¿ok? El valor total de los flujos sumados, ¿ok? Me da 103,7688, por lo cual el precio de un bono cuyo cupón es 12, ¿ok? Pero su rendimiento es 11, ¿ok? Debería ser 103,7688. ¿Ok? Y fíjense que aquí está pasando una cosa bien particular, ¿no? Que es que cuando el rendimiento cae, el precio sube. Cuando el rendimiento sube, el precio cae. ¿Ok? O sea que hay una relación inversa entre rendimiento y precio, que es lo que habíamos enunciado cuando hablamos de la política monetaria eh, de operación de mercado abierto, ¿no? Habíamos dicho que cuando las tasas bajan, los precios suben; cuando las tasas suben, los precios bajan, y al revés, ¿no? Cuando los precios suben, las tasas bajan; cuando los precios bajan, las tasas suben. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se explica aquí, ¿no? Y hasta ahorita, ¿ok? Si nosotros recalculamos los rendimientos, nos va a dar esto. ¿Ok? Fíjense, si el precio es 100, ¿ok? El cupón es 12, el rendimiento corriente es 12 y el rendimiento del vencimiento es 12, que fue lo que hicimos en el primer bono, ¿verdad? El segundo bono, con rendimiento 13 y cupón 12, me da un precio de 96,4056. Y si yo divido 12 entre 96,4056, eso me dice que el rendimiento corriente es 12,45%. ¿Ok? Cuando el cupón es 12 y el rendimiento del vencimiento es 11, ¿ok? Entonces el precio en realidad es 103,7688. Y si yo divido ese 12 entre 103,7688, me dice que el rendimiento corriente es 11,56. Entonces, por ahora, tenemos esta siguiente conclusión. ¿Ok? Cuando el precio es 100, cupón, rendimiento corriente y rendimiento del vencimiento son iguales. ¿Ok? Cuando el precio es menor a 100, cuando estoy en caso de descuento como este, el cupón, ¿ok?, es la menor de las tasas; la que sigue es el rendimiento corriente y la que sigue es el rendimiento del vencimiento. O sea, no son iguales, son distintas. La menor es el cupón, la mayor es el rendimiento del vencimiento. ¿Ok? Y cuando el precio es prima, como es este caso, 103,7688, pasa lo contrario, ¿no? El cupón es la más alta de las tasas y el rendimiento del vencimiento es la más baja de las tasas, ¿ok? Por lo cual el rendimiento corriente está en el medio, ¿no? Y de hecho, fíjense, 12 es menor que 12,45 y 12,45 es menor que 13, ¿no? O al revés, 13 es mayor que 12,45 y 12,45 mayor que 12. ¿Ok? Y ese es el caso de precio con descuento, ¿no? Y el caso de precio con prima, el cupón, ¿ok?, es la mayor de las tasas, por lo cual el cupón es mayor que el rendimiento corriente y rendimiento corriente mayor que el rendimiento del vencimiento. O al revés, el rendimiento del vencimiento es la menor de las tasas; la que sigue es el rendimiento corriente y la que sigue es el cupón, ¿ok? Cuando el precio es primo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso, este, por ahora, ¿no? Pues yo voy a parar esta grabación porque está a punto de terminar y voy a convocarlos para una segunda sesión donde termino hoy, ¿no? O sea que esta clase me va a echar dos grabaciones. ¿Ok? Entonces, yo tranco aquí, ¿ok?, y los espero, o sea, les mando el link y nos conectamos para la siguiente sesión.